Voy a leer otra vez los últimos 4 versículos de Efesios 2. Efesios 2, versículo 19, dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos al Señor en oración, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir ahora delante de ti, podemos entrar a este lugar santísimo que es tu presencia y saber que tú nos escuchas, saber que el Dios del cielo y de la tierra, aquel que suyo es el poder y el reino y la gloria, aquel que ha creado el cielo y la tierra, nos va a escuchar, que tú nos vas a escuchar, oh Padre, que tú estás atento a nuestras oraciones, que tú quieres hacer más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Y pedimos, Señor, que hoy nos escuches. Señor, que abra nuestros corazones a tu palabra. Señor, pedimos y te damos las gracias por cada uno que ha podido venir aquí a tu casa en este día. Gracias, Señor, por esto. Y pedimos también por aquellos que están escuchando o escucharán tu palabra por el medio de Internet. Y pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que nos acerques a todos más a Cristo, tu Hijo, tu Santo Hijo. Y, Señor, que si hay alguno que está aquí o alguno que está escuchando que no te conoce, Padre, que hoy sea día de salvación. Que sea como ocurría en el libro de Hechos, que tú agregabas cada día a tu iglesia a los que habían de ser salvos. Que sea así, Señor. Que le agregues a ese grupo de aquellos que tú has redimido por la sangre de tu propio Hijo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y todos los privilegios que tenemos como hijos tuyos. Y pedimos, Señor, que podamos crecer, ser edificados en este día. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un país, aquí en España, en el que si tú vas por la calle y le preguntas a alguien ¿qué es la iglesia? ¿O qué es una iglesia? Pues algunos quizás no sabrán qué responderte, pero la gran mayoría de personas te responderán, pues la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, ellos se refieren a la iglesia católica romana. O cuando hablamos de una iglesia, pues dirá, pues esta es una iglesia que aquí tenemos en el pueblo, o una iglesia allí, una iglesia allá. Eso es lo que la gente piensa. Esta misma semana, quizá en las noticias lo veíais, que se escuchaban noticias de cómo la Iglesia Católico-Romana ha registrado todos estos edificios, catedrales, fincas y parcelas que tienen en España, una barbaridad, más de 30.000. Y cuando están informando de esto, hablan de los bienes de la Iglesia con mayúscula, lo llaman así. Pero nuestra pregunta es, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué dice la Biblia que es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Es un edificio? ¿Es un templo? ¿Es una catedral? ¿Eso es una iglesia? ¿Es la iglesia una religión? ¿Es una organización? ¿Es una denominación? ¿Hay muchas iglesias verdaderas? Otra pregunta puede ser, ¿hace falta? ¿Nos hace falta la iglesia en el siglo XXI? ¿Qué función tiene la iglesia? ¿Hace falta reunirse juntos como iglesia? Ahora con la pandemia y las restricciones y con el auge de Internet, muchos cristianos se han hecho esta pregunta, ¿de verdad hace falta reunirse y congregarse en una iglesia? Hay gente que dice, no necesitamos un edificio si nosotros somos la iglesia. Pero nuestra pregunta siempre es, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? No qué dice la gente o qué dice la sociedad, pero qué nos dice la Biblia de qué es la iglesia. Y de una manera amplia, la palabra iglesia en la Biblia a veces se refiere a cualquier tipo de asamblea de personas. Pero normalmente, mayoritariamente en la iglesia, en la Biblia, cuando se habla de la iglesia, se refiere a los cristianos, al pueblo de Dios. Y hay 5 usos que se le da. Uno se le utiliza para referirse al conjunto de todo el pueblo de Dios, de toda la historia, pasado, presente y futuro, todo el pueblo de Dios en el cielo o en la tierra, aquellos que han creído o creerán en Cristo. Eso es una de las maneras que se utiliza, que se usa este nombre, este término iglesia. También
se utiliza para referirse al conjunto de personas que profesan la fe en Cristo, conjunto de personas en el mundo que profesan la fe en Cristo. También se refiere, en tercer lugar, a aquellos creyentes de un lugar en particular. Se habla de la iglesia en Corinto, de la iglesia en Éfeso, de la iglesia en un lugar en particular. También se refiere este nombre iglesia a un grupo de congregaciones o iglesias asociadas juntas. Y en quinto lugar, también a veces se utiliza este nombre iglesia para aquellos líderes espirituales que representan a un grupo de creyentes. Pero si lo tenemos que definir, diríamos que la iglesia es el conjunto de los creyentes. Muchas veces se habla, y es importante que sepamos esto, de la iglesia invisible y la iglesia visible. Y quizá dices, ¿y qué significa esto de iglesia invisible o iglesia visible? La iglesia invisible o la iglesia universal es el número completo de todos los que han creído en Cristo, de todos los escogidos de Dios que han creído en Cristo por fe. Todos ellos son o serán en el futuro redimidos, salvos. Y es invisible porque solo Dios sabe el número, porque no depende nada de lo que nosotros podamos hacer o obrar o de lo que nosotros podamos ver. Y también es invisible porque nunca toda la iglesia de Dios, todos los escogidos de Dios han estado en la tierra en el mismo momento. Y esta palabra universal que hemos dicho, esta palabra universal y la palabra católica son sinónimos. O sea, cuando la iglesia católico romana se coge este término de católica, significa universal. Y eso es un término bíblico que se han apropiado ellos. La iglesia visible, por otro lado, son aquellos que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios. Son aquellos que podemos ver que profesan estas cosas y está formada por diversas iglesias locales o iglesias particulares. Ahora, de esta iglesia visible, desgraciadamente, no todos son verdaderos redimidos. ¿Por qué? Porque puede haber gente que por un momento parece que da impresión de que ha creído en Cristo, pero después se aparta y demuestra que no era una profesión verdadera en el corazón, era solo de boca para afuera. También puede haber algunos que sepan engañar a todo el mundo, engañarse a sí mismo con una profesión falsa. Y el ser miembro de una iglesia local, aunque es una cosa muy buena, una cosa bíblica, el hacernos miembros de una iglesia local, el hacerte miembro de una iglesia local no te asegura el cielo, pero si eres miembro de la iglesia universal, es decir, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces sí que puedes estar seguro que un día estarás con Cristo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, el término que aparece como iglesia es una palabra griega que se dice eclesia, muy parecido. Iglesia, eclesia es muy parecido. Pero esta palabra griega, eclesia, tiene dos palabras, que es ek y klesia. Y diréis, ¿y por qué dices todo esto? Porque la palabra ek significa fuera, y la palabra eclesia sí significa llamados. Y eso nos dice lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Aquellos que han sido llamados fuera del mundo, llamados fuera del pecado, llamados fuera de la condenación. Pero cuando Cristo, cuando nuestro Dios llama a alguien fuera, no es que solamente lo saque de ahí y lo deje en ningún lado, lo deje tirado, lo deje en el limbo, no. Dios hace ese cambio, nos transforma, nos saca fuera del mundo y nos trae a Él mismo, nos saca fuera del pecado y nos trae a su gracia. Y eso es lo que vimos en gran manera la semana pasada, que hablábamos de este cambio, esta transformación que hace Dios. Vimos esas 5 cosas, que estábamos sin Cristo y ahora estamos en Cristo, que éramos alejados y ahora estamos cerca, que éramos extranjeros y ahora somos de la familia de Dios, ahora somos ciudadanos, que estábamos sin esperanza y ahora estamos con esperanza y paz, que estábamos sin Dios en este mundo y ahora estamos con Dios, con acceso a Dios en este mundo. Y ese es el cambio que hace Dios en la vida de aquellos que son hijos suyos, de aquellos que son parte de la iglesia. Pero en estos versículos que hemos leído en el día de hoy, en estos 4 últimos versículos, nos muestra mucho más claro incluso que el pasaje anterior, que todo lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando Él nos salva, no lo ha hecho simplemente de forma individual con uno y con otra persona, sino Él lo ha hecho de forma colectiva. Él lo ha hecho de forma colectiva. Él
Cristo no murió meramente por individuos, sino que Cristo murió por un cuerpo, por aquellos que Él había escogido, por una iglesia. Él dio su vida por su esposa. Y la iglesia es el cuerpo de los creyentes. Así que hoy que vamos a estar viendo qué es la iglesia y cuál es la función de la iglesia, qué es la base de la iglesia, lo queremos hacer de una manera fácil, para que lo recordemos. Vamos a ver el ABC de la iglesia. El ABC, primero queremos ver la analogía de la iglesia, y en el versículo 19 veremos esto, dos analogías de la iglesia. En segundo lugar queremos ver la base de la iglesia, en qué nos basamos, la razón de ser, la base de la iglesia, y en tercer lugar queremos ver el crecimiento de la iglesia. Así que para que cuando vayamos a casa y pensemos, ¿qué hemos hablado en el día de hoy? El ABC, y con eso nos podemos acordar. Así que en primer lugar queremos ver la analogía de la iglesia, y en el versículo 19 tenemos ahí dos analogías. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo sabe que muchas veces nos cuesta entender, y muchas veces si hablamos de términos abstractos nos cuesta entender. Entonces él nos da ejemplos y nos da ilustraciones, nos da una analogía, una ilustración, un cuadro. Él pinta un cuadro y nos lo explica para que lo podamos entender qué es la iglesia. Los efesios, este pueblo, esta ciudad a la cual Pablo escribió la carta, ellos eran extranjeros del pueblo de Dios, como vimos ya la semana pasada, pero ahora dice que eran conciudadanos de los santos. Y antes nosotros, que no conocíamos a Cristo, nosotros estábamos lejos de Dios, éramos extranjeros para Dios, fuera de su pueblo, fuera de su reino, pero ahora estamos dentro. Entonces, la primera analogía que hace el apóstol Pablo es que dice que la iglesia es la ciudad de Dios. La iglesia es la ciudad de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía unos límites físicos. Israel era la nación escogida por Dios. Ellos tenían ese gran privilegio, y no solo Israel, sino que de Israel había una ciudad que era la ciudad de las ciudades, y era Jerusalén. Y de Jerusalén había una pequeña parte o ciudad también que se llama Sión, que era donde estaba el templo. Y eso era la crème de la crème, era lo más importante, el más grande privilegio. El Salmo 87 nos dice esto, dice el Salmo 87, su cimiento, hablando de Sión, está en el monte santo. Ama Jehová a las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Sela. Y después el versículo 6 dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, hablando de Sión, de Jerusalén, este nació allí. Era un tremendo privilegio, eso está en el Salmo 87, y era un tremendo privilegio el poder haber nacido en Jerusalén o Israel. Si alguien que no había nacido en Jerusalén o en Israel quería conocer al Dios verdadero, tenían que venir a Israel a hacer sacrificios, tenían que venir 3 veces al año a las fiestas anuales. Era así como se conocía al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y así es como Dios obraba en el Antiguo Testamento. Pero vemos que todas estas cosas estaban apuntando a algo. Eran figuras, eran ilustraciones, eran tipos que estaban apuntando hacia algo que vendría en el futuro. Este reino físico de Israel estaba apuntando hacia ese reino espiritual, que es ahora la iglesia. Todas estas cosas señalaban a verdades espirituales, de la misma manera que el cordero que se sacrificaba estaba apuntando a Cristo. De esa misma manera todo este reino de Dios allí en Israel estaba apuntando hacia ese reino espiritual de Dios que Él tiene ahora en su iglesia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ahora los gentiles, los efesios, son parte del reino de Dios, de la nación espiritual de Dios. Por eso se les llama conciudadanos de los santos. Y quizá os acordáis que el apóstol Pablo en Filipenses dijo, mas nuestra ciudadanía, él era judío, y dijo, mas nuestra ciudadanía, ¿es la judía? ¿Es la israelita, la hebrea? No, dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, como salvos, como iglesia de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sión y Jerusalén había sido la ciudad física, material de Dios allí en Israel. Ahora la iglesia es la ciudad espiritual de Dios. Antes a Israel en la ley se le había dicho a Israel, vosotros vais a ser
un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso está en Éxodo 19:6. Y ahora a la iglesia, en 1 de Pedro 2:9 leemos que Dios nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, si has creído en Cristo por la fe, entonces tienes, como se diría, un nuevo DNI, un nuevo pasaporte espiritual, una nueva identidad, porque ahora eres ciudadano del cielo. Eres conciudadano, como dice ahí, de los santos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la ciudad de Dios. Antes no teníamos una verdadera identidad, teníamos una identidad, una ciudadanía en este mundo, de un país o de otro, pero ahora tenemos una identidad eterna, una identidad verdadera que va a durar por siempre. El DNI creo que te caduca cada 10 años y si lo dejas caducar te puedes meter en problemas, pero la identidad que Dios nos da como ciudadanos del cielo dura para siempre, para toda la eternidad. Y por eso, como cristianos, como Iglesia de Cristo, tenemos también que llevar cuidado con quizás un excesivo patriotismo que nos lleve a despreciar a otros. En la Iglesia de Cristo ya no importa el pasaporte, ya no importa la ciudadanía o la raza o el país, porque somos todos conciudadanos los unos con otros. No hay nada malo, por supuesto, en tener ciudadanía de un país, no hay nada malo, por supuesto, es algo bueno amar a tu patria, pero si de verdad somos cristianos, nuestra patria verdadera, real, es la celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo. Y nuestro patriotismo debería ser aquel del apóstol Pablo, que amaba tanto a su patria, a los judíos, que dijo en el capítulo 9 de Romanos, dijo: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis parientes, según la carne. E incluso dijo que mi anhelo de corazón y mi oración por Israel, por mi pueblo, es para salvación. Nuestro patriotismo debería ser aquel del reformador Juan Knox en Escocia, que dijo estas palabras: Dios, dame Escocia o me muero. Que nuestro amor a nuestra patria como cristianos sea para salvación, para que vengan a Dios, porque en realidad somos ahora miembros de una nueva patria, de una nueva ciudadanía, que es la celestial. Éramos extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos, porque la iglesia es la ciudad de Dios. También dice ahí que éramos advenedizos, y esa es una palabra que no utilizamos normalmente en nuestro lenguaje. Esta palabra advenedizo, yo la verdad tampoco sabía lo que significaba, la tuve que buscar en el diccionario, y significa alguien que se ha introducido en algo, en alguna posición, en algún ambiente, en algún lugar que no le corresponde. Ahora, más actual que nada, los ocupas, si uno es ocupa, se mete en algo que no le corresponde. Alguien que se mete en algo que no tiene derecho alguno, alguien que se ha colado, un extraño, eso es la palabra advenedizos. Y así es como éramos nosotros. Incluso cuando pensábamos que nosotros éramos parte del pueblo de Dios y no lo éramos, cuando a lo mejor veníamos a la iglesia y pensábamos que nosotros teníamos derecho, pero estábamos rechazando a Cristo, éramos así. Éramos advenedizos, porque no teníamos los derechos de hijo de Dios. Pero cuando Cristo nos salvó, entonces nos da los derechos de su propio Hijo, los transfiere a nosotros. Y ahora la iglesia no solamente es la ciudad de Dios, pero ahora la iglesia es la familia de Dios. Porque dice ahí, somos miembros, versículo 19, miembros de la familia de Dios. Qué precioso es eso, qué precioso es eso, que somos miembros de su familia. Esta descripción de la iglesia, esta analogía es mucho más cercana. Porque una cosa es estar en una ciudad y ser conciudadanos, pero esto es más cercano, esto es una familia. Ser conciudadanos puede ser algo frío. Yo viví muchos años en Alicante y hay miles de alicantinos de los que yo no sé nada ni nunca voy a saber nada y éramos conciudadanos. Pero los miembros de mi familia, esos sí que los conozco bien porque es algo cercano, es algo íntimo, es algo hermoso, una familia. Y esta analogía es preciosa, que nosotros seamos la familia de Dios. Que el Dios puro y santo haya querido que nosotros, pecadores, rebeldes, enemigos de Dios, estemos en su familia. ¿Cómo puede ser eso? Y si somos miembros de la familia de Dios, entonces somos hermanos los unos con los otros.
Y así es como muchas veces nos hablamos como hermanos, porque somos hermanos, somos hijos de Dios, Cristo es nuestro Salvador, pero es nuestro también hermano mayor, y recibimos la herencia con Él, coherederos con Cristo somos, y Dios es nuestro Padre. Y por eso es bueno llamarnos hermanos, llamarnos familia, porque lo somos hermanos espiritualmente, somos familia espiritual. Todos aquellos que creen en Cristo como su único Salvador son hermanos. No importa la posición, no importa la distinción racial, el país, la nación, el pasaporte, no importa todas esas cosas, somos hermanos. Y la iglesia es nuestra familia espiritual. Y a fin de cuentas es la familia con la que vamos a pasar toda la eternidad si realmente conocemos a Cristo. Así que más vale comenzar a amarnos el uno al otro, porque a tener armonía el uno con el otro, porque vamos a pasar toda la eternidad el uno con el otro en el cielo. Esta es la analogía, la descripción de esta iglesia, de la iglesia que se nos da en el versículo 19. Pero en los próximos versículos la analogía cambia. Hemos visto que la iglesia es la ciudad de Dios, que la iglesia es la familia de Dios. Pero en versículo 20 al 22 la analogía cambia a hablar de que la iglesia es la casa de Dios. La palabra griega que tenemos ahí como familia también puede significar casa. Entonces el apóstol Pablo utiliza eso para ahora hablar de la iglesia como la casa de Dios. Y es aquí cuando vamos a ver la segunda cosa que queremos ver. Hemos visto la analogía, la A, ahora vamos a ver la base de la iglesia. ¿En qué está basada la iglesia? ¿En qué está basada? Me acuerdo hace años, quizá 8 o 10 años, en la iglesia donde mi padre es pastor allí en Alicante, un hombre que había venido a la iglesia me preguntó una vez y me dijo, te quiero hacer una pregunta, Alejandro. Me dijo, estoy aquí, he venido unas cuantas veces, estoy escuchando y quería preguntar, todas estas enseñanzas que enseñáis, todas estas cosas, ¿esto dónde empezó? ¿Esto en qué se basa? ¿Esto de dónde sale? Esto vino de América, ¿no? Porque todo parece ser que viene de América. ¿Esto vino de América también? Yo me quedé mirando y le digo, por supuesto que no. Está basado en la Escritura, está basado en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo enseñó. Es ahí donde está basado. Y si leemos el versículo 20, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Pero dice ahí que la iglesia está basada, edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa eso? Basada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Significa, quizás, que los apóstoles eran aquellos que comenzaron la iglesia, los apóstoles eran aquellos que eran el fundamento total de la iglesia. No creo. Es verdad que los apóstoles fueron fundacionales, si se puede decir así, en la iglesia, pero el texto nos está diciendo que los apóstoles y profetas son los que pusieron el fundamento. Es el fundamento de los apóstoles y profetas porque ellos lo pusieron. Y era el evangelio de Cristo y de la enseñanza de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento fue así edificada, fue basada por el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. La Iglesia católico-romana enseña erróneamente que el apóstol Pedro fue el primer papa. Seguramente habréis escuchado esto. Y dicen que la Iglesia se construyó sobre Pedro y que él es el fundamento de la Iglesia. Y por supuesto ellos dicen que la Iglesia se sigue construyendo por el fundamento que van poniendo los papas subsiguientes, los que vinieron después de Pedro. Y se basan en ese texto que tenemos en Mateo 16, 18, cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no le dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia, sino dijo, y sobre esta roca. ¿Y qué es esa roca? ¿Qué es esa roca? Eso ha dado para muchos debates en la historia, pero Pedro acababa de decir ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que Cristo está diciendo, sobre esa roca, es decir, Cristo mismo, o sobre esa roca, la afirmación que él ha hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, sobre esa roca, esa afirmación sobre Cristo mismo, sobre la persona de Cristo, la iglesia va a ser edificada. Y es que Pedro mismo, un tiempo después, él le dijo a los sacerdotes, al concilio, porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él no era el fundamento, Él no era la roca, Cristo era la roca, Cristo era el Salvador. Pablo dijo, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles y profetas fueron sí fundacionales, pero solamente en tanto que pusieron el fundamento de la enseñanza de Cristo mismo. Y en eso sí que podemos decir que la Biblia habla de una iglesia apostólica en cuanto a que los apóstoles pusieron el fundamento de Cristo. Ahora, me acuerdo hace muchos años, yo tendría 8 años o por ahí, y una vez estábamos repartiendo folletos y le di un folleto a una mujer, y la mujer me dijo, yo no quiero ese folleto porque yo soy cristiana, católica, apostólica y romana. Las 4 palabras dijo. Y claro, yo tenía 8 años, yo no comprendía mucho, pero cuando fui a mi padre y mi hermana y yo le contamos esto, mi padre dijo, el gran problema con lo que pasa ahí es lo último que he dicho, que son romanos. ¿Por qué? Porque la iglesia que enseña la palabra de Dios es una iglesia cristiana, también es una iglesia universal o católica, que es lo que significa la palabra católica, universal. Son aquellos de todo el mundo que Dios ha salvado por su gracia. También es una iglesia apostólica basada en lo que enseñaron los apóstoles. Pero romana, ahí está el gran problema. Y es por eso que deberíamos llamar a la Iglesia Católica Iglesia de Roma, Iglesia Romana, porque no son una iglesia cristiana porque Cristo no es el centro, no son apostólicos porque no tienen el fundamento que pusieron los apóstoles, no son católicos o universales porque solo aquellos salvos por gracia, por medio de la fe, son miembros de la Iglesia universal. Es la Iglesia de Roma, ese es el gran problema. La palabra apóstol que tenemos aquí significa enviado, aquellos que envió Cristo, y por supuesto se refiere a aquellos 12 apóstoles que Judas cayó y los apóstoles eligieron a Matías como el 12º apóstol y también a Pablo. Y también Dios designó profetas en el Nuevo Testamento, tanto apóstoles como profetas, antes que el Nuevo Testamento estuviera completado, y hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero finalmente, cuando se habla aquí del fundamento de apóstoles y profetas, estamos hablando de la Biblia misma. Porque los apóstoles pusieron el fundamento del Nuevo Testamento y también los profetas son los que pusieron el fundamento de los que escribieron el Antiguo Testamento. Así que este fundamento se está refiriendo a la Escritura, a la Biblia. La Iglesia de Cristo, y Cristo es esa palabra, ese verbo encarnado, la Iglesia de Cristo ha sido fundada sobre la palabra de Dios, la palabra escrita. Así que nuestra base como iglesia no está en lo que dice un pastor, en lo que decimos desde aquí. Nuestra base no está en lo que dice una persona. Nuestra base no está en lo que me enseñaron mis padres y como mis padres me lo enseñaron, ya está. Nuestra base no está incluso como iglesia evangélica, nuestra base no está en la reforma, aunque damos gracias a Dios por la reforma. Nuestra base, por supuesto, no está en lo que diga un papa, en lo que diga un obispo, sino en lo que dice la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Nuestra base está en lo que enseñaron los apóstoles y profetas, que lo encontramos aquí. Y este libro y los apóstoles y profetas tenían solamente un tema, y era Jesucristo. Era Cristo y su salvación y la redención que Él iba y que Él compró. Y eso es nuestra base, eso es nuestro fundamento, ese es el fundamento de la iglesia. Y luego dice ahí, siendo, en el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Pablo ahora lo deja completamente claro. Y Pablo es muy cuidadoso cuando escribe, muy preciso. Y el Espíritu Santo, que era quien le estaba dando estas palabras, quien le inspiraba aún más claro. Cristo es la principal piedra del ángulo. Ahora quizá os preguntáis, ¿qué es esto de una piedra del ángulo? No sé si os acordaréis, una vez Cristo estaba caminando por Jerusalén con sus discípulos y sus discípulos, señalando a un sitio en Jerusalén, le dijeron, mira, mira Cristo, qué piedras y qué edificio. Y se referían al templo de Herodes. Y el templo de Herodes era un templo, un edificio colosal. Habían tardado para construirlo, creo, más de 40 años. Y era un edificio, para el tiempo que era un edificio tremendo. Se dice que se había construido con unas piedras de un tamaño enorme. Y alguna de las piedras medía más de lo que miden 2 autobuses en fila. Imagínate 2 autobuses puestos en fila, pues algunas de las piedras para este edificio eran más grandes que eso. Pero había una piedra de este templo
que tenía el lugar más importante, y esa era la piedra del ángulo. Esta piedra se ponía en lo que era el ángulo del edificio. Cuando iban a empezar el fundamento del edificio, ponían esta piedra en la esquina del edificio. Y encima de todas estas piedras y alrededor de todas estas piedras, de esta piedra grande, comenzaban a edificar el edificio. Se llamaba la piedra del ángulo por eso, porque estaba en el ángulo, en la esquina, y era la principal. Solía ser la más grande, la primera que se colocaba. Todas las demás se colocaban a partir de esta piedra del ángulo. Era la más sólida, la que tenía los ángulos más perfectos, porque tenía que determinar los ángulos y las dimensiones de todo el edificio. La más importante y la que tenía la posición más honorable, la piedra del ángulo. Si esta piedra estaba bien, todas las demás piedras lo estarían. Y por eso es que nos dice aquí que Cristo es la piedra del ángulo. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios sobre todas las cosas, Él es el fundamento, Él es la roca de nuestra salvación, Él es el Dios fuerte. No hay nada más sólido y más firme que Él. Él es perfecto. Él es perfecto desde todos los ángulos. Él es perfecto. No hay grietas, ni roturas, ni mancha, ni pecado en su vida. Él es el primero que se coloca. Él es el principal. Él es el más honorable. De Él depende toda nuestra salvación. Él es el verdadero fundamento. Eso es lo que hemos leído que dijo Pablo en 1 Corintios 3:11, que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Si vais conmigo a Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Queremos mirar ahora un par de versículos. Isaías 28, versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. Isaías 28, 16. Dice Jehová: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y se está refiriendo a Cristo. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Eso es lo que es Cristo. Cristo fue probado. Cristo es la piedra probada. Fue probado, fue tentado, pero salió victorioso. Cristo es la piedra angular, la que da forma a todo el edificio que es la iglesia. Y dice piedra preciosa. Porque aquellos que conocemos a Cristo sabemos que Él es la piedra preciosa de nuestra vida. Nuestra vida no tenía nada precioso y Cristo es ahora nuestra piedra preciosa. Él es el puro y perfecto. Y Él es el único cimiento estable para nuestra vida. Piedra de cimiento estable. Pero es que eso estaba en el Antiguo Testamento profetizando de Cristo. Pero Cristo mismo habló de esto en Mateo 21. Si me acompañáis a Mateo 21, Cristo mismo se llamó a sí mismo esta piedra del ángulo. Mateo 21, versículo 42. Por supuesto, el concilio, los sacerdotes estaban en contra suya. Y en el versículo 42 de Mateo 21 dice, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Cristo estaba hablando y refiriéndose al Salmo 118, que aparece en estos versículos. Por tanto, dice Cristo, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los sacerdotes, los líderes espirituales de los judíos eran los edificadores. Ellos tenían que haber edificado a la gente en la palabra. Tenían que haber edificado con la piedra angular. Y vino Cristo, que era la piedra del ángulo, la piedra que debería edificar todo el edificio, y cogieron a Cristo y lo desecharon. Cogieron esta piedra y desecharon esta piedra. Y Cristo les está diciendo, la piedra que estáis desechando, que soy yo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y después les dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, aquellos judíos religiosos, y será dado a gente, los gentiles, que produzcan los frutos de él. No se habían dado cuenta estos judíos. No querían creer en Cristo, la piedra del ángulo, la única que les podía dar salvación. Y quizás tú estás aquí y te pregunto hoy, ¿en qué se basa tu vida? Quizás tu vida no tiene una base firme como es Cristo. Quizás tu vida ahora mismo dices, es que mi vida es un desastre, es un caos.
Has edificado tu casa, tu vida, tu familia, tu futuro, tu religión sin Cristo. Entonces no hay fundamento que valga la pena. ¿En qué está basada tu vida? Te pregunto. ¿Está basada solamente en Cristo, en el verdadero fundamento? ¿O está basada en buenas obras que tú puedas hacer, crees? ¿O en la ilusión de que un día seas rico, que te toque la lotería? ¿Está basada tu vida en tu familia, en que todos nos queramos mucho en la familia y ya está? No hay nada malo en eso, pero no debe ser la base de nuestra vida. ¿Está basada tu vida en ser buena persona y ya está? O quizá no tienes base en tu vida, no tienes fundamento. La única manera de que tu vida sea firme, estable, preciosa, con sentido, es basar tu vida en aquel que es la roca, aquel que es la piedra angular firme, de cimiento estable, esa piedra preciosa. Así que hemos visto esta analogía de la iglesia, somos la ciudad de Dios, la familia de Dios. Hemos visto la base de la iglesia, es Cristo mismo, el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. En tercer lugar, queremos ver el crecimiento de la iglesia. Y ahí lo vemos en Efesios 2, 21 al 22, que ya los hemos leído. Si vas, estos dos versículos son muy paralelos. Efesios 2, 21 al 22. Si ves, se parecen bastante estos dos versículos. Y hablan de crecimiento, hablan de edificación. Si vas a una librería evangélica en el día de hoy, muchas veces, desgraciadamente, te encuentras con muchos libros que hablan de crecimiento de la iglesia. Pero algunos de estos libros están solamente basados en tácticas de empresa, de marketing, comerciales o iglesias que conecten con la gente, que le den a la gente lo que quiere, que le den a la gente lo que busca. A una iglesia, incluso gente va y hace encuestas, incluso en América, gente hace encuestas. ¿Qué tipo de iglesia te gustaría tener en tu zona? Que te traemos esa iglesia a tu zona. Pero el crecimiento del que habla Cristo aquí, del que habla el apóstol Pablo, y el crecimiento que dice Dios es un crecimiento en la gracia, un crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús. El crecimiento que muchos quieren es un crecimiento en número, un crecimiento incluso en economía, pero no un crecimiento del que habla la palabra. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo va a ser edificada. Ese crecimiento está asegurado, pero va a ser un crecimiento en gracia, un crecimiento de la forma que Dios quiere. La iglesia va a ser edificada y de eso podemos estar seguros. Y aquí en estos versículos 21 y 22 vemos que la iglesia va creciendo sobre Cristo, porque dice ahí, en quien todo el edificio, dice el versículo 21, y el versículo 22 empieza igual, dice, en quien vosotros también. Somos edificados, crecemos en Cristo. Y esto, por supuesto, es el tema que tanto vemos en Efesios, que estamos en Él, que la estructura y el soporte de la iglesia está en Cristo. Al estar colocados en esta piedra de ángulo que es Cristo, entonces se va edificando el edificio, se va construyendo. Cristo es quien da la estabilidad, el soporte. Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, los soportó todos ahí en la cruz y Él también ahora soporta nuestras cargas. Él es quien dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Tenemos que estar apoyados en el crecer en Él. No es que vengamos a Cristo en la salvación y después ya nos olvidamos de Él. No, dijo Cristo en los evangelios, en el evangelio de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos juntos, si no estamos unidos a la piedra del ángulo, no podremos ser edificados. La iglesia no será edificada. Él no solamente da soporte y estabilidad, sino que da también dirección. Porque todas esas piedras que se colocaban en el templo tenían que tener la misma dirección, tenían que estar acorde a la piedra del ángulo. Así que crecemos en Cristo, pero crecemos también en unidad, porque dice ahí el versículo 21, dice todo el edificio bien coordinado. Y esas palabras bien coordinado también podría ser armoniosamente ajustado. Habla de unidad. También en el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Está hablando de algo unido, de algo con armonía. Muchos de vosotros a lo mejor habéis visto un concierto de música clásica en televisión o en directo y supongo que habréis visto cómo empieza, qué pasa antes del concierto. Y cuando van a afinar los instrumentos, no cogen y se afinan unos con otros y dice un violinista, venga, yo me afino contigo, y la flauta dice, yo me afino con el de al lado. No, si lo habéis visto, al principio del concierto, el violinista principal, ese que está ahí en la esquina,
Él se levanta a veces, o a veces sin levantarse, toca la nota de afinación y toda la orquesta se afina a Él, se afina a un mismo instrumento. Y por supuesto, ahí está la ilustración. Todos nosotros no tenemos que afinarnos el uno con el otro a ver cómo vamos, sino todos afinarnos con Cristo. Con Cristo, y entonces, como dice aquí, estaremos bien coordinados, armoniosamente ajustados, si nos afinamos con Cristo, con el violín principal de la orquesta, que es la Iglesia. También la ilustración está ahí, con el templo. Todas las piedras del templo tenían que ser puestas acordes, unas paralelas, otras perpendiculares, a la piedra del ángulo. Si se ponían de acuerdo a la piedra del ángulo, entonces las otras piedras iban a estar bien entre sí. Pero tenían que estar de acuerdo, tenían que estar coordinadas con la piedra angular. Y por supuesto, no tengo que decir más, la analogía está clara. No vengamos diciendo, uy, yo tengo muy buena relación con el Señor, muy buena relación, pero a mi hermano no lo aguanto, es más mala persona y a ese tampoco lo aguanto, y este lo odio. Eso no puede ser. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, si estamos en armonía con Él, afinados con Cristo, entonces también desearemos estar afinados el uno con el otro. Y si hay algún problema, querremos solucionarlo y estar en paz con todos los hombres y buscar esa paz en la Iglesia, esa unidad como hermanos. Crecemos en Cristo, crecemos en unidad, pero crecemos, como dice ahí, para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Para ser templo santo, la Iglesia, para ser morada de Dios. Los judíos, cuando escuchaban de estas cosas, pensarían automáticamente en el templo de Jerusalén. Ese era el único templo. Dios en Génesis había caminado con su pueblo. Después en Éxodo les dio un tabernáculo y Dios habitaría con su pueblo. Después en Primera de Reyes les dio el templo y Dios habitaría allí. Pero el pueblo pecó una y otra vez. Y vino Cristo, quien es Dios con nosotros, la presencia de Dios en este mundo. Y todo cambió. Porque ahora la morada de Dios, el templo de Dios está en su pueblo, en la Iglesia. Dios habita ahora en su Iglesia. Y eso es lo que los judíos tendrían en la mente. Los gentiles, los efesios, ellos si hablaban de templo, solo podían pensar en el templo de Diana. ¿Os acordáis de cómo el templo de Diana, de la diosa Artemisa, era tan grande en Éfeso, una de las grandes maravillas del mundo antiguo? Y decían ellos, grande es Diana de los efesios. Y la palabra que aquí se utiliza como templo es ese santuario interior del templo. Ese santuario interior donde los adoradores no podían entrar. Pero ahora en Cristo Jesús podemos entrar a ese lugar interior, a ese lugar santísimo. Vosotros sois el santuario del Dios verdadero, les está diciendo Pablo a los efesios. Aquel lugar sagrado, santísimo, que Cristo abrió, porque cuando Cristo murió, el templo, el velo del templo se rasgó para que podamos entrar al lugar santísimo. Ahora la Iglesia es el templo de Dios. Cristo es el fundamento y somos ahora templo santo en Cristo. Y esto es solo posible por su Espíritu que mora en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu, como dice ahí. Así que tenemos que llevar cuidado de cómo edificamos. Cristo edifica el primero, por supuesto, pero nosotros también tenemos la labor de edificar su Iglesia. Y en 1 Pedro 2 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas de la Iglesia de Cristo. Así que la Iglesia de Cristo va a ser edificada. Y tenemos que llevar cuidado de cómo edificamos. Queremos edificar con oro, plata, piedras preciosas y no con madera, heno, hojarasca, como dice 1 Corintios 3. Así que podemos decir que la Iglesia de Cristo está en construcción, está en obras, pero Dios la está construyendo, Dios la está edificando para que un día, cuando se quiten los andamios de la Iglesia, entonces se verá la obra que Dios ha hecho en su Iglesia. Y eso será en el día final. Dios está preparando una esposa para su Hijo, una esposa pura, a fin, como dice Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para acabar, te pregunto, ¿es este tu deseo? ¿Es tu deseo edificar la Iglesia de Dios, tener una parte en esta edificación de la Iglesia? Hay muchas cosas que hacer, pero hay poca gente para hacerlas.
La tarea es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Te pondrás a la labor? Si conoces al Señor Jesús, debes ponerte a la labor en la obra de edificar la iglesia. Y si no conoces a Cristo, si no estás seguro, si mueres hoy, irías al cielo, si no estás seguro que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, te pregunto ¿en qué otra cosa estás basando tu vida? Porque solo hay un fundamento estable, solo hay un cimiento que resistirá todas las tormentas de la vida y también la tormenta del juicio final. Y ese es el cimiento que tienen aquellos que forman la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, y ese cimiento es Cristo mismo y se recibe solamente por la fe. Así que si no estás seguro de estas cosas, por favor habla con nosotros. Y estás seguro de que tu vida está basada solamente en Cristo, quien es esta piedra angular, este único fundamento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es el único fundamento estable. Él es la piedra preciosa, la piedra angular, la principal piedra angular, la piedra de cimiento estable, la piedra que fue probada, fue desechada por los edificadores, pero que ahora es la piedra del ángulo. Gracias, Padre, porque en toda nuestra vida está basada en Él. Está descansando en esta roca que es más grande, más alta que nosotros. Y, Padre, pedimos que cada uno de nosotros podamos, como hijos tuyos, edificar la iglesia, trabajar, porque la mies es mucha y los obreros pocos, trabajar para la extensión de tu reino, para hablar a otros de Cristo, trabajar para conocerte mejor, estudiar tu palabra, trabajar para que tu iglesia crezca y sea edificada. Oh Padre, gracias por todas estas cosas que tú nos das, gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que su vida no tiene como base y como fundamento a ti, a tu Hijo Jesús, oh Padre, que hoy día sea el día de su salvación. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos despedidos, hemos acabado, que Dios os bendiga.